Héctor Paglia, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal, Ricardo? Bueno, ¿qué se puede esperar de la economía? Bueno, yo creo que lo primero hay que tener bien claro, y el gobierno entrante va a tener que definir con precisión cuál es el cuadro de situación al cual se va a enfrentar y a partir de ahí cuáles son las medidas y las decisiones políticas que va a tomar para que la economía se ponga al servicio de esos objetivos políticos. En primer término, lo que hay que decir es que el gobierno que va a asumir el 10 de diciembre va a recibir una economía que fundamentalmente no crece, y al no crecer no genera empleo, no atrae inversiones por una serie de dificultades estructurales que tiene la economía, y a partir de allí, si lo que se quiere es volver a un esquema de crecimiento sustentable, va a haber que desterrar una serie de medidas que se han afianzado en los últimos años y que han privilegiado un movimiento especulativo de dimensiones, gobernando con deuda para pasar a una economía que privilegie la producción y el trabajo. Dicho así, parecería muy simple, pero claro, esto guarda la complejidad de la necesidad de contar primero con un fuerte apoyo político a las medidas difíciles y duras por tomar, y por otro, cómo ir reacomodando algunas bombas de tiempo que fundamentalmente en lo financiero todavía están instalados y hacen correr serio peligro de tener tropiezos mayúsculos en este camino. Bueno, a ver, el apoyo político ante las medidas yo creo que lo va a tener, indudablemente, porque de la misma forma que fue solidario la oposición con este gobierno en materia de sacar leyes en un primer momento, creo que la nueva oposición no le va a poner obstáculos a las decisiones que tome el nuevo gobierno, por un lado. Y por otro lado, lo que importa y preocupa es cómo va a ser el día siguiente con lo que le deje este gobierno, particularmente en materia de reservas, en materia de, digamos, lo que dejó la timba financiera a través de las LELIQ, que son cerca de 1 billón de pesos, más los intereses, y naturalmente las causas que vos planteaste, la inflación, el desempleo, la pobreza, y el tema de la deuda, ¿no? Naturalmente. No son cosas que se resuelven de la noche a la mañana, pero me imagino que tendrá que haber alguna idea más o menos concreta, ¿no? No, seguro. Yo creo que en la primera parte de lo que bien señalas, Ricardo, ha habido una muy buena señal, que ha sido esta reunión protocolar, como querramos llamarle, pero de acercamiento y de poner a trabajar los equipos de transición lo antes posible. O sea, en lo político está habiendo señales que hacen que uno guarde esperanza de que ese camino se va a recorrer adecuadamente. En lo económico específicamente, desmontar el mecanismo LELIQ, establecer cuál va a ser cuáles van a ser las herramientas que se van a utilizar para poner en marcha la economía. Ahí ya la situación es más compleja, no solo por Argentina, sino porque en el mundo está habiendo un cambio muy importante en materia de política y sobre todo de política monetaria. Tiempo atrás, 10 años atrás, bastaba con el manejo de la tasa de interés y la cantidad de dinero para establecer si se aplacaba una economía o se la hacía crecer. Concretamente, hay 2 ejemplos paradigmáticos. Uno, Argentina. Argentina ha llevado su tasa de interés a niveles del 80%, 70% para bajar la inflación, y la inflación no ha bajado del 55, 53% anual. Europa, todo lo contrario, ha bajado las tasas de interés hasta tornarlas negativas para incentivar el crecimiento económico, y tampoco lo ha logrado acabadamente. Basta ver los conflictos comerciales, basta ver la situación de Brexit, etcétera, lo cual está imponiendo que haya que ir quizás a una tercera alternativa de política monetaria, en donde además de tasa de interés, cantidad de dinero, se visualice y se ponga en marcha una coordinación
jamás vista con la política fiscal. ¿Qué quiero decir? Es decir, con el manejo tanto del gasto como de los impuestos. Entonces, a partir de esa armonización es donde Argentina va a tener que diseñar un programa que le permita poder crecer y a partir de ese crecimiento cumplir con sus obligaciones. ¿Vos decís déficit cero? Yo no digo déficit cero, yo lo que digo que el déficit... Se gasta lo que el se déficit recauda. ya no se puede solventar con endeudamiento. Primero porque Argentina no lo va a tener. Es más, si nosotros tomamos el próximo gobierno del 2020 al 2023, contado los vencimientos del Fondo Monetario Internacional, suman 180.000 millones de dólares, que la economía argentina, por más buena voluntad de pago que tenga, no lo va a poder afrontar y por lo tanto va a tener que renegociar esa deuda. Entonces habrá que pensar que si se produce algún déficit orientado a la producción, la monetización va a tener que ser con la moneda que emite Argentina, teniendo metas de inflación muy estrictas o tratando de impedir que esa mayor emisión vaya a sectores especulativos que luego generen inflación. ¿Crees, digamos, o intuís que puede existir la posibilidad de un plan Bonex? Es decir, con los montos de las LELIQ, es decir, bonos voluntarios, en todo caso, para aquellos que eventualmente se les pueda entregar un bono con cierta garantía de un buen interés o de buena recuperación en el futuro? Bueno, yo creo que... porque eso eliminaría... Un punto aislado, pero ¿no? importante, no daría respuesta. Esto tendría que estar dentro de un programa global. Nosotros estamos cumpliendo un año de LELIQ. Octubre del 2018, octubre del 2019, las LELIQ devengaron 700.000 millones de pesos durante ese año. Es decir, todo ese caudal de fondos fue a parar al sector financiero o a quienes especularon. Ahora, dentro de esto hay que ver cómo se instrumenta una salida que no provoque ni un daño a los ahorristas, pero tampoco que provoque una situación que a la postre termine beneficiando al sector que ha estado beneficiado con estas medidas. Es decir, que de vuelta tengamos que emitir un bono, que lo vamos a pagar todos los argentinos a través de los impuestos, para subsanar un problema que va a generarse dentro del sistema financiero. Por eso digo yo que tiene que haber un conjunto de medidas armónicas entre sí que constituyan un plan muy sólido con una férrea voluntad política de llevarlo adelante. ¿Vos crees que, digamos, de alguna manera, el día después, cuando los gobernadores lleguen, golpeen la puerta de la Casa de Gobierno y le digan: necesitamos, Alberto, fondos para pagar, dinero para pagar sueldos y aguinaldo, ¿el gobierno qué le queda? ¿Emitir? No, el gobierno ahí lo que va a tener que establecer cuáles son las prioridades. Yo no creo que haya margen para dejar a un gobierno provincial sin la posibilidad de pagar los sueldos, pero también va a haber que poner como contrapartida exigencias en un plan de mediano y largo plazo de índole de correspondencia fiscal entre las distintas provincias. Es decir, no pueden las provincias que tengan su finanza sana tener que afrontar a veces la irresponsabilidad de otras provincias. Por eso acá el proceso de armonización en un plan económico que realmente sea consistente va a tener una prioridad absoluta. Caso contrario, se van a producir estas situaciones y que van a producir un desbalance interno dentro de la propia fuerza del gobierno que puede llegar a ser muy peligroso. ¿Crees que Fernández recibe un gobierno en peores condiciones que el que recibió Macri? Sí, a mí no me cabe duda. Yo creo que Macri recibió un gobierno con dificultades, con muchos problemas, y hoy en materia económica es caótico lo que recibe el próximo gobierno. Eso en materia de ver cómo evolucionó la deuda, cómo queda el desempleo, cuál es la situación que tiene el tejido industrial, el tejido productivo de Argentina, está totalmente dañado y hay que reconstruirlo. Y por lo tanto, la situación social derivada de esa situación en materia de despido,
de salarios que no alcanzan, etcétera, es mucho más profunda y por lo tanto la situación social es mucho más permeable a una situación de eclosión frente a lo que pueda, a los errores que puedan cometerse. Basta ver los vecinos, basta ver Chile, basta ver los países vecinos. Estos 40 días que quedan aproximadamente, ¿crees que las medidas que tomó el Banco Central pueden ser de alguna manera, pueden llegar a tranquilizar más o menos el...? Yo creo que es una medida muy puntual, que de muy corto plazo, orientada, bien lo dijo Alfredo recién desde Sudáfrica, en el sentido de que ataca solamente una de las filtraciones que puede tener de reservas el Banco Central y que más que todo pienso que se la ha tomado como para que el Banco Central no sea acusado de que no se hizo nada, pero hace falta algo mucho más amplio y sería bueno, y creo que tú lo dijiste recién, que se coordine de forma tal que estos 40 días no haya ningún desvío significativo y sino que haya coincidencia en tomar medidas más amplias. ¿Qué quiero decir? El cepo a ultranza para el atesoramiento es una aspirina dentro del problema grave que tiene la economía argentina.